Ser campeón de un torneo de selecciones es un hecho impresionante que todos quieren conseguir, pero si bien la imagen de estos logros se quedan siempre en el partido final, lo cierto es que para llegar hasta allí hay que jugar más partidos y dejar a varios rivales en el camino, y en ese sentido hay selecciones que sufren más que otras, ya que mientras que algunos son campeones arrasando sin despeinarse, otros en cambio consiguen su título de forma mucho más dramática. Y no existe nada más dramático y doloroso que quedarse fuera en la fase de grupos, y esto, créase o no, es algo que también le pasa a muchos equipos campeones. Así que el día de hoy les traigo lo que es el listado de 10 selecciones campeonas que antes de levantar la copa estuvieron muy cerca de quedarse eliminados a las primeras de cambio. Los torneos que tendré en cuenta serán solamente aquellos de nivel selección mayor, es decir, todos los torneos continentales, además de por supuesto el Mundial y la Copa Confederaciones. En alguna otra ocasión, quizás, haga un video hablando de otros casos a nivel juvenil y hasta incluso tal vez a nivel clubes, ya que también hay varios ahí para comentar. Empezamos con el caso que le dio origen a la idea para este video. Pocas actuaciones de equipos campeones serán tan recordadas como la de Costa de Marfil en la reciente Copa Africana. Los elefantes, que además eran los organizadores del evento, empezaron bien tras derrotar a Guinea-Bissau por 2-0. Sin embargo, en los siguientes partidos el panorama se empezó a complicar. Primero, al ser derrotados por la mínima ante Nigeria, un resultado que si bien era decepcionante, era algo que también podía pasar. Lo que sí fue completamente sorpresivo e inesperado fue que también los derrotara Guinea Ecuatorial en su juego final, pero no es que les ganaron solamente, sino que lo hicieron de forma escandalosa para nuestros protagonistas, nada menos que por 4-0. Un resultado catastrófico para los marfileños, que quedaban al borde de la eliminación y del ridículo en su propia casa. Ni bien finalizó el partido, el entrenador francés Jean-Louis Gasset fue despedido de su cargo. Habiendo quedado terceros y con una diferencia de gol muy negativa, necesitaban de un milagro para avanzar, dependiendo ahora de resultados en otros grupos. Y pese a lo difícil que parecía, ese milagro ocurrió. El agónico empate de Mozambique ante Ghana en tiempo de descuento tras ir 2-0 en desventaja, además de también el triunfo de Marruecos sobre Zambia, le hacía a los marfileños avanzar como el último de los mejores terceros. En reemplazo de Gasset asumió como interino Emers Faé, que aplicando la del joven e inexperto Scaloni, cambió por completo la mentalidad del equipo, e hizo que en las instancias decisivas los marfileños dejen en el camino a Senegal, Mali y la República Democrática del Congo para llegar así al partido por el título. Allí lo esperaba otra vez Nigeria, a quienes ya habían enfrentado en la fase de grupos. Con el marcador empatado a un gol faltando 10 minutos, Sebastian Haller fue el héroe para su selección, anotando el gol del triunfo que le dio la tercera consagración a los elefantes, que tras estar al borde de la eliminación y de quedarse sin entrenador, consiguió recuperarse de manera formidable para levantar el trofeo continental ante su gente. Siguiendo con la Copa Africana, uno de los campeones africanos más llamativos fue Sudán en 1970. Los cocodrilos del Nilo, como se hacen llamar, aprovecharon al máximo su localía en aquella ocasión. Su grupo de primera fase fue muy curioso, ya que 3 equipos quedaron empatados con 4 puntos, por lo que el factor determinante fue la diferencia de gol entre todas. Costa de Marfil tuvo un saldo de +5 y Sudán de +3, por lo que ambas se clasificaron a los cuartos de final. Camerún, con apenas un +2, fue la eliminada. Los sudaneses posteriormente vencieron a sus vecinos de la República Árabe Unida, actual Egipto, en semis, y en la final derrotaron a Ghana para quedarse con la que es hasta la fecha su única Copa de Naciones. 2 años antes de que sorprendieran al mundo con su histórica actuación en Italia 90, los Leones Indomables habían hecho valer su apodo en el continente. En la edición del 88, jugada en Marruecos, tuvieron un arranque fatal, empatando con Egipto y perdiendo con Nigeria, llegando contra las cuerdas al último encuentro. Los Leones ahora debían vencer a Kenia y esperar a que haya un ganador entre el duelo de nigerianos y egipcios. Un empate entre ambas los dejaba fuera. Pese a cualquier tipo de especulación en la previa, lo cierto es que Nigeria venció por 2-0 a Egipto y de esta forma los eliminó del certamen, permitiendo así que Camerún, que había derrotado a los keniatas por 3-0 en su respectivo partido, los acompaña a las semis. Y esto sería algo que los nigerianos lamentarían, ya que tras eliminar al anfitrión, Marruecos, los cameruneses se reencontraron con las Super Águilas en el duelo decisivo y ahora los vencieron por la mínima. El gol de penal de Koundé sería suficiente para darle a los Leones Indomables su segundo título en el continente, pese a quedar cerca de una eliminación en la fase de grupos. Pasamos ahora a la Eurocopa. La consagración de Dinamarca en 1992 es uno de los batacazos más grandes en la historia del fútbol, más que nada por el hecho de no haber clasificado originalmente al evento, aprovechando la descalificación de Yugoslavia para tomar su lugar, pero ya dentro de lo que fue su actuación en la fase final del torneo, lo cierto es que los daneses también tuvieron mucha fortuna en la fase de grupos, ya que tras igualar sin goles con Inglaterra en el primer partido, en la segunda jornada el anfitrión, Suecia, lo venció por la mínima para dejarlos al borde de la
eliminación. Ahora debían vencer a Francia en su último partido. Además de esperar a que también Inglaterra no le gane a los suecos en su juego en simultáneo, y todo les salió perfecto. Suecia venció por 2-1 a los ingleses, mientras que Dinamarca le ganó a los franceses por este mismo resultado. El gol de Elstrup a falta de 10 minutos resultó ser el decisivo. Los daneses pasaban como segundos de grupos. En semis se eliminaron por penales a Países Bajos y en la final se impusieron, ante todo pronóstico, contra los alemanes, para lograr una hazaña histórica en la competencia. Y si la Dinamarca del 92 fue un campeón sorpresivo de la Eurocopa, ¿qué podemos decir de Grecia en el 2004? Un equipo modesto que llegaba sin grandes expectativas, sorprendió a todo el mundo venciendo a Portugal en la final, con el agregado que los lusos eran nada menos que los dueños de casa y contaban con una gran generación de futbolistas. Pero así como el torneo finalizó con un triunfo de los griegos sobre los portugueses, este también empezó de la misma manera, con los helénicos venciendo también en el partido inaugural. Grecia arrancaba la Euro sumando 3 puntos. Tras esto consiguieron otro buen resultado empatando a un gol contra España, pero en su último compromiso fueron sorprendidos por una Rusia que ya estaba eliminada y que en 17 minutos ya los vencían por 2-0. Con este resultado, además del transitorio empate entre las dos naciones ibéricas, los griegos estaban quedando eliminados. Sin embargo, pasados los minutos el panorama mejoró, primero con Birsas descontando cuando se estaba por acabar el primer tiempo, y luego con Nuno Gómez anotando el gol decisivo para que Portugal le ganase su juego a España. Finalizados ambos partidos, Grecia quedó por encima de la Furia Roja por haber anotado 2 goles más. Irónicamente, los portugueses sin saber ayudaban a pasar de ronda al que sería su verdugo en la final. No hay duda que a aquel equipo griego no les sobró nada para levantar el trofeo, pero poco les importa. Consiguieron una hazaña que quedará para siempre en la historia de su selección y su deporte nacional en general. Pero tranquilos que los portugueses tendrían su revancha 12 años más tarde, ahora con un CR7 que llegaba como capitán y figura indiscutida del equipo. Pero lo cierto es que el bicho y compañía nunca la tendrían fácil durante el torneo, y estuvieron en varias ocasiones al borde de quedarse fuera, sobre todo en la fase de grupos, donde avanzó pese a no ganar ningún partido. Tras empatar 1-1 con Islandia y 0-0 con Austria, los lusos buscaban ganarle a Hungría para no complicarse. Sin embargo, los magiares también se jugaban la clasificación y sorprendieron a un equipo portugués que, estando 3 veces en desventaja, nunca se rindió, y en todas las ocasiones consiguió igualar el marcador. El 3-3 definitivo los hizo avanzar como uno de los 4 mejores terceros. Turquía y Albania, los dos eliminados, habían cosechado también esas mismas 3 unidades, pero con peor diferencia de gol, a pesar de que ellos sí ganaron un partido en la fase de grupos y Portugal no. El equipo de CR7 fue dejando en el camino a Croacia, Polonia y Gales respectivamente, para luego vencer a Francia en su propia casa y así lograr el título europeo. Antes de la Copa Asiática del 92, Japón era una selección de bajo nivel en su confederación, no logrando prácticamente nada destacado. Sin embargo, es a partir de esta edición disputada en su país que el deporte rey se convirtió en una actividad importante para los nipones. Pero no solamente por el hecho de organizarla, sino que también por haberla ganado pese a no ser en ese momento siquiera candidato. Ahora bien, lo cierto es que al principio, el torneo para los samuráis arrancó con varias dudas. Tras haber empatado contra Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, estaban ahora obligados a ganarle a Irán para avanzar de ronda. Hoy en día, este duelo sería visto como uno muy parejo, pero la situación era muy distinta en aquel entonces. Los persas ya estaban consolidados como una potencia del fútbol asiático, y los japoneses de escasa experiencia intentaban ir por el batacazo. Y para alegría de su público lo consiguieron, con un gol del todavía activo Kazu Miura apenas a falta de 3 minutos para finalizar el encuentro. Japón lograba sumar los 2 puntos necesarios para no solamente avanzar de ronda, sino para también eliminar del torneo a Irán. Los samuráis azules posteriormente vencerían a China en semis y a Arabia Saudita en la final para lograr un título que fue el comienzo de la potencia continental que conocemos hoy en día. Nos vamos ahora al continente americano para hablar de la Copa Oro. Siendo la CONCACAF una confederación donde México y Estados Unidos se reparten casi todos los logros, resulta muy difícil encontrar el caso de un equipo que haya sufrido en fase de grupos para luego consagrarse campeón, pero lo cierto es que hay uno. Y para encontrarlo no hay que fijarse ni en mexicanos ni estadounidenses, sino más bien ir todavía más al norte, más precisamente a Canadá en la edición del año 2000. Mucho antes de contar con su destacada generación actual, el equipo de la hoja de Maple ya había tenido un par de actuaciones buenas en la Copa Oro, y en aquella del 2000 habían sido emparejados en una primera fase de 3 equipos junto a Costa Rica y la invitada Corea del Sur. Todos los partidos del grupo resultaron en empates, por lo que una vez más, los goles anotados entre todas serían importantes para definir a las
las clasificadas. Los ticos pasaron como líderes tras haber anotado 4 tantos, pero en la disputa por el segundo lugar, tanto canadienses como coreanos habían anotado 2 goles. Al quedar igualados en todos los aspectos posibles y no haber otro método de desempate en ese entonces, la plaza restante se definió por el lanzamiento de una moneda. Y la suerte favoreció a Canadá, que habiendo conseguido avanzar a los cuartos de final, vencería allí y de forma sorpresiva a México, y luego en semis dejó en el camino a Trinidad y Tobago. La final de esta edición fue completamente atípica, ya que ninguno de los dos gigantes de CONCACAF estaría presente. En cambio, en ella asistieron Canadá y una invitada de CONMEBOL, Colombia. Pese a que en la previa los cafeteros eran favoritos, los canadienses volvieron a dar el batacazo y con el juego finalizado 2-0 a su favor, se quedaron con el segundo y hasta el momento último título en la Confederación. A pesar de ser una competencia extinta, la Copa Confederaciones fue un torneo muy importante durante su existencia, ya que lo jugaban los campeones de todos los torneos continentales, además del campeón del mundo. Para 2005, Brasil llegaba como la mejor selección del momento, ya que había ganado tanto el Mundial de Corea-Japón como así también la Copa América en Perú un año antes. Además de contar con un once impresionante que en ataque tenía a Ronaldo, Adriano, Ronaldinho y Kaká. El buen fútbol estaba asegurado. Pero pese a todo esto, lo cierto es que al Scratch le costó sorpresivamente la fase de grupos, y es que tras golear a la previamente mencionada Grecia por 3-0, la canariña cayó en su segundo partido por la mínima ante México, una selección que sabe bien lo que es sorprender a Brasil cuando menos se lo espera. Los sudamericanos se jugaban el pasaje a semis ante la campeona de Asia, Japón, y debido a su mejor diferencia de gol, le bastaba con tan solo un empate. Pero Brasil es Brasil, y con ese equipazo no iban a tener problemas en derrotar a los nipones, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que tras ir ganando por 2-1, a falta de apenas 2 minutos para finalizar el encuentro, se llevaron un gran susto cuando Oguro empató y dejaba a los suyos a un gol de la clasificación. Tras un dramático tiempo de descuento, el empate definitivo hacía que finalmente Brasil avance de ronda y Japón quede eliminada, pero solo por apenas la diferencia de un gol. A pesar de las dudas y las críticas tras esta fase de grupos complicada, como dije hace unos segundos, Brasil es Brasil y en los momentos más importantes saca toda su calidad. En semifinales eliminó a la local Alemania y en el juego decisivo goleó por 4-1 a su eterno rival Argentina, para quedarse con el que era el segundo de sus 4 títulos en las Confederaciones. Y cerramos, como no podía ser de otra manera, con el plato fuerte, el Mundial de Fútbol. No se le llama a la hazaña de la selección alemana en Suiza 54 como milagro de Berna por nada, y es que a los teutones no les sobró nada para lograr su primera consagración en la máxima cita del fútbol. Fueron emparejados en el grupo 2 junto con Turquía y la poderosa Hungría, además de Corea del Sur, con quienes no jugarían debido al extraño formato de aquel torneo donde solo se jugaban 2 jornadas de grupo. En su debut, la Mancha venció con claridad a los turcos por 4-1, pero en su siguiente encuentro, el equipo de Oro Magyar se lució y aplastó a los alemanes por 8-3. Esta derrota, sumada al triunfo por goleada de Turquía por sobre Corea, los obligaba a jugar un partido de desempate ante los propios otomanos para intentar clasificar. Al final, los alemanes mostraron su jerarquía y recuperación goleando a los turcos por 7-2, avanzando así a los cuartos de final. Tras superar allí a Yugoslavia y en semis a Austria, los alemanes posteriormente se vengaron de los húngaros en el partido decisivo en Berna, para ser así los campeones del mundo. Otra selección mundialista que casi se queda fuera a las primeras de cambio para después levantar la copa sería la selección italiana del Mundial de España 82. Tras igualar sin goles ante Polonia en su primer partido y volver a repartir puntos frente a Perú en su segundo compromiso, la Azzurra necesitaba ganarle con urgencia a Camerún para clasificar tranquilo y no complicarse más, pero otra vez las cosas no salieron como se esperaban. Graziani a la media hora puso en ventaja a Italia, pero tan solo un minuto más tarde, los Leones Indomables lograron empatar por intermedio de Envida. Los italianos fueron incapaces de volver a marcar y el 1-1 final los hacía avanzar de ronda por los pelos. Habiendo sumado los mismos puntos y teniendo la misma diferencia de gol que Camerún, el hecho de haber anotado apenas un gol más los hizo quedar por delante del equipo africano. La Azzurra, a pesar de no ganar ningún partido en la fase de grupos, lograría mejorar su rendimiento en las instancias decisivas, venciendo a los alemanes en la gran final para levantar su tercera Copa del Mundo. Y con esto es que cerramos el listado. Por si se lo preguntan, no encontré ninguno de estos casos ni en la Copa América ni en la Copa de Oceanía. Si bien la primera de estas es el torneo continental más antiguo, lo cierto es que antes de su versión moderna en el 75 no había fases de grupos, y tampoco es que luego de ellas un campeón haya sufrido para avanzar. Lo más cerca de una fase de grupo floja que encontré fue la de Argentina
Argentina en el 93, pero tampoco es que estuvieron con el riesgo de ser eliminados, ya que avanzaron como segundos en un formato donde también pasaban los mejores terceros. Y en cuanto a Oceanía, debido a la notable superioridad de Australia y Nueva Zelanda, ninguna sufriría para quedarse con el trofeo. Ni siquiera Tahití en su sorprendente consagración de 2012 le pasó esto, ya que avanzó de ronda con puntaje perfecto. Así que sin nada más que decir, lo terminamos acá por hoy. ¿Cuál de estos casos les sorprendió más? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.